Bueno, muy buenos días. Saludos a mi compañero Boyan aquí en el panel, Álvaro también, y a todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma. Vamos a hablar un poquito sobre pues, la movilidad. Quiero iniciar pues, con este primer artículo del Estatuto Orgánico del TEC, en el cual lo que aborda son tres grandes dimensiones. Una es la docencia, otra es la investigación y la otra es la extensión, un poco abordando lo que Boyan aquí pues, nos estaba planteando hace un rato. En realidad, pues las universidades públicas vemos estas tres variables, tanto la docencia, la extensión y la investigación. ¿Por qué me refiero a este primer artículo del Estatuto Orgánico del TEC? Bueno, porque para hacer un abordaje de toda esta situación que aquí estamos planteando, primero pues hay que hacer diagnóstico. En esto tanto la universidad pública como las instituciones del Estado y la empresa privada debemos de unirnos y primero tenemos que hacer investigación para luego caer a procesos académicos, a procesos docentes y por supuesto que posteriormente llegar pues, a la sociedad y descargar todo ese conocimiento, todo ese, pues, esa investigación en ellos. Pues es nuestra razón de ser. Entonces hablamos de seguridad y sostenibilidad. Es uno de los más grandes desafíos de la vida urbana moderna, ¿verdad? Entonces, hablar de seguridad y sostenibilidad, pues, es bastante complicado, porque, bueno, aquí hay que abordar aspectos en cuanto a ambiente, en cuanto a seguridad, en cuanto a aspectos sociales y una serie pues de situaciones las cuales pues son complicadas pues desarrollar. No es fácil ni se van a desarrollar de un año a otro, de 5 años, no, nos va a requerir bastantes años para llegar a ello. Por lo tanto, es un gran desafío pues, para la sociedad, para la universidad pública. Hablamos de seguridad, una persona, seguridad en personas y objetos, pues no estén expuestos al riesgo. Cuando hablamos de riesgo, pues hablamos de esas probabilidades de que el evento se materialice, de que el evento pues se vaya a generar. No sé, cruzando la carretera, un individuo, pues qué actitud tiene enfrente pues de esa vía. Y ahora bien, siempre hablamos de una vía. En realidad, cuando hablamos de movilidad segura y seguridad vial, pues hablamos de espacios, que es muy diferente. En un espacio es algo que vamos a usar. Ahora bien, ¿quién lo va a usar? ¿Quiénes lo vamos a usar? Personas, bicicletas, vehículos, buses, articulados o furgones para transportar carga, trenes. Bueno, ¿qué vamos a usar, verdad? Entonces hablamos de seguridad. Por eso en la academia nos interesa siempre estos aspectos, tanto aspectos de definiciones, pero también conceptuales, porque si no está clara la definición, mucho menos el concepto de lo que es una vía o lo que es un espacio pues para la movilidad. La sostenibilidad, pues el desplazamiento con propósitos eficientes, al menor costo, es decir, no es que va a salir sumamente caro, no, tiene que ser al menor costo, disponible, ahora, ahora, mañana, eh, aceptable para los individuos y para la misma sociedad. Es decir, que la misma sociedad acepte esto. En la actualidad aceptamos pues el vehículo, ¿verdad? El caminar se nos hace un tanto complicado, sin embargo, es saludable, es económico y en estos días con tantos problemas pues de salud. Por lo tanto, pues sí, debemos de hablar de sostenibilidad y también tenemos que hablar de los aspectos ambientales, porque bueno, tenemos que hablar del uso del suelo, es básico, ¿verdad?
Entonces, la movilidad, pues, objeto de estudio de muchas disciplinas. Hablamos de la seguridad, de la higiene, de la física, la matemática, la ecología, bueno, sociología, cualquier, en realidad lo planteaba Brian hace un rato, ¿verdad? Aquí entramos todas las profesiones, pues, a trabajar, todas podemos meter mano, porque si no tenemos situaciones como ya las tenemos en nuestras carreteras, vemos, por ejemplo, una ruta en el Surquí y sabemos que, no contamos con corredores biológicos, entonces vemos una serie de matanza de animales, especies, y aquí hablamos de la vida, pero para hablar de la vida no es solo de personas, tenemos que hablar también pues de aspectos vegetales, animales, el agua, el aire. Bueno, ya sabemos que en el mundo mueren 1.2 millones de personas por accidentes de tránsito al año. Más o menos como cada 30 segundos muere una persona. Es decir, contemos cuántos muertos van en lo que tenemos, en este poco rato que tenemos de estar acá, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son datos que también debemos de comparar. Ahora bien, les decía en la primera lámina, la que veíamos, sobre el aspecto de investigación. Sí, claro, tenemos que comparar números, tenemos que comparar datos, y bueno, en estos días tenemos estadísticas y números a diarios de la pandemia, pero veamos también qué otros números se están dando. En Costa Rica la causa número uno de accidentes de muerte, es los de tránsito. Bueno, por lo tanto, también hablamos de riesgo vial, pues se aborda como un comportamiento vehicular, ambiental, cultural, político, normativo o de gestión, pues que aumenta o reduce la probabilidad de morir o sufrir algún daño, lesiones, grandes lesiones. Bueno, el INSS, pues con el Hospital del Trauma nos puede decir cuántas lesiones se pueden estar sufriendo al año y cuánto le cuestan al país. Y bueno, lesiones, accidentes que yo digo trascienden fronteras, porque no es solo el accidente, ¿verdad? Es que la persona sufre pues grandes lesiones, pero también sufre en lo económico, pero también sufre en la familia y muchos se convierten hasta en un problema social, nos cuesta a la sociedad. Entonces, bueno, todos estos aspectos sí debemos de trabajarlos. Hablamos de la movilidad segura, pues derecho de la población de desplazarse sin riesgo en su integridad para alcanzar y disfrutar de los bienes y servicios. Sí, todos tenemos derecho a desplazarnos, a hacer, no sé, desde el trabajo, nuestros mandados, el arte, la cultura, el deporte, lo que queramos. Entonces es parte de la movilidad, pero que sea una movilidad segura. A los que nos gusta andar en bicicleta, pues de ahí nos gusta andar pues por todo lado, pero que sea seguro. Y en estos momentos no, la probabilidad es bastante elevada. Por lo tanto, la movilidad segura implica buen transporte público, ¿verdad? Tenemos que mejorarlo definitivamente. Para eso, pues la academia tenemos que entrar en procesos de investigación, de diagnóstico, crear programas, definitivamente no tenemos un programa específico que aborde el tema como tal. Desde nuestra Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica, abordamos el riesgo en muchas áreas, ¿verdad? Desde lo vial, perdón, lo industrial, lo ambiental, desde varias perspectivas. Pero sí habrá que tener una formación muy específica, una especialidad muy específica en estos campos. Bueno, tenemos que ver vías peatonales, ciclovías, planeación de las vías, cambio en el uso pues, del suelo, entre otras variables. Es decir, una serie de situaciones, de condiciones, pues tanto para la construcción de la vía y otros, ¿verdad? Bueno, mientras en países en desarrollo aumentan pues la peatonalización, nosotros aumentamos el uso vehicular, ¿verdad? Los países llamamos en vías de desarrollo, lo cual pues no está bien. Yo creo que debemos de ir a
primero pues, a usar las vías con los peatones, por supuesto, luego las bicicletas, luego los motorizados, pero no individuales o particulares, sí el transporte público, después carga y allá en última instancia pues el vehículo particular. Por supuesto que cuando uno habla de esto empieza a tocar algunas partes, algunas fibras delicadas de la sociedad, de la economía del país, ¿verdad? Porque si en este país, en una carretera, no sé, Cartago-San José o Heredia-San José o Alajuela-San José, creamos 3 vías adicionales grandes, les juro que en términos de un año tenemos embotellamientos y tenemos, como tradicionalmente decimos nosotros, presas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que buscar cómo peatonalizar esos espacios, ¿verdad? Ya no hablemos de vías. Entonces hablamos de seguridad vial también. Según datos de la Organización Mundial de Salud del 2013, hay datos más recientes, por supuesto. En Costa Rica, el 37% de las muertes en carretera corresponden a peatones y el 10% a ciclistas. Se ha reconocido también la relación entre la salud pública y la pobreza de los accidentes de tránsito. Es decir, en la academia y en la parte de investigación podemos decir, bueno, accidentes de tránsito y socioeconómica o formación o educación, ¿verdad? Y podemos cruzar una serie de variables que nos pueden ir pues llevando a la toma de decisiones, a la planificación y a ver qué podemos hacer con todo esto. Es decir, no es la parte ingenieril civil que construye, es que tenemos que ver esa otra parte social en la cual pues tenemos que hacer uso de esos espacios. Digo esos espacios, no de esas vías, porque ya el uso va a ser diferente. Promoción de la seguridad vial, pues a nivel de escuela, colegio. Sí, yo creo que son temas transversales que debemos de abordar dentro de la educación primaria, secundaria y en la formación o educación a nivel universitaria, sí ya tenemos que dar pues una formación en la cual pues permita no solo evaluar, medir, pues permitir la toma de decisiones, regular y descargar todo a la sociedad. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo lo deberíamos de abordar. Aquí hablamos, esta palabra de desarrollo, pues siempre me llama mucho la atención, porque hablamos de desarrollo, pero en Costa Rica en realidad lo que tenemos es un crecimiento, y el crecimiento es, cuando solo hablamos de crecimiento, es una cuestión desordenada. Es decir, si hablamos de desarrollo en estos espacios para la movilidad, hablamos de salud, hablamos de aspectos sociales, culturales, ambientales. Es decir, si vamos a construir una carretera, tenemos que abordar todos esos temas. Boyan lo decía hace un rato, bueno, esto es interdisciplinario, no es de una sola disciplina, es de una serie de disciplinas que tienen que abordar el tema, tienen que trabajarlo y verlo desde diferentes perspectivas. No podemos verlo desde un aspecto ingenieril, civil y de construcción, no, tenemos que verlo pues desde diferentes puntos de vista sociales, culturales, ambientales, económicos, de tiempo, desplazamiento y sobre todo pues pensando qué le dejamos a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Porque si lo que le vamos a dejar es este embotellamiento, qué triste, ¿no? En la antigua ley, en el reglamento de seguridad en la construcción, tenía Costa Rica de 1949, ya fue renovado por ahí, por el Consejo de Salud Ocupacional, creo que fue el año pasado, antepasado, está en realidad, realmente reciente. Había un artículo que hablaba en 1949 de que en los parqueos debería haber iluminación no menor a 100 lux. En 1949. Aquí no existían parqueos. Aquí nos manejábamos con carretas, caballos, bueyes. Pero ya había algo.
se derogó hace año y algo. Entonces sí necesitamos, así como esos antepasados nos dejaron esa regulación que es vigente, como hay otras que siguen siendo muy vigentes y también bastante tomadas hace bastantes años atrás, pues nosotros debemos de dejarle a nuestras futuras generaciones pues estos de movilidad que sean porque el pensar en crecimiento lo vemos esos espacios en urbanizaciones, un carro parqueado a un lado de la carretera y obstruyó el tránsito en esa alameda, ¿verdad? Entonces los vemos que tienen que pues estar parqueados sobre la acera, sobre los jardines y sobre otros espacios que no son de ellos. Entonces, bueno, eh, por ahí ya se gestó la ley 9660 de movilidad segura y movilidad y seguridad ciclística. Bueno, necesitamos gestar otras regulaciones que vayan innovando pues, la ley de tránsito. ¿Por qué? Bueno, porque son aspectos en los cuales requerimos pues ir desarrollando. Entonces se habla de pues planes de movilidad segura y bueno, es una pues condición en la cual debemos de desarrollar. El educar mediante planes de movilidad segura y seguridad vial le permite pues al país reducción de accidentes de tránsito de tipo laboral y no laboral. Bueno, esto es sumamente costoso para el país. Sí hemos hecho algunos estudios y hemos trabajado con la parte de tránsito en los aspectos, pues, a nivel particular de algunas empresas interesadas en esta problemática y que les golpea muy fuerte, no solo por los accidentes, sino por los desplazamientos, por las entregas, muchas veces tienen multas por retrasos al muelle, al aeropuerto. Pues se hace un poco complicado, ¿verdad? Entonces, no solo los accidentes, va más allá de accidentes. Costos asociados a los accidentes de tránsito laborales, bueno, todos los que son laborales, los que tienen pues riesgos del trabajo y bueno, y a los daños, pues no solo a las personas, también a los materiales, a los productos que ahí se transportan, muchas veces es materias primas o productos terminados que pues tienen un lugar un destino a donde llevarlos y en los cuales no llegan, ¿verdad? Reducción de los de días perdidos por accidente de tránsito. Bueno, un accidente de tránsito representa días perdidos. Actualmente en Costa Rica hay muertes por accidentes de tránsito a lo largo del año, superan las 400 muertes, ¿sí? Prácticamente más de un muerto por día. ¿Mm? ¿Y cuánto representa en días perdidos una muerte en Costa Rica desde el punto de vista laboral? Para nosotros representa cerca de 6.000 días perdidos de trabajo, una muerte. Bueno, si lo dividimos entre 365, en realidad representan años perdidos pues de trabajo. La productividad pues, de la organización se ve afectada. Muchas veces ese transporte, ese producto, pues habrá que volverlo a elaborar. Aumentan los costos, posiblemente la calidad también se reduzca, pero el producto hay que venderlo al mismo precio, ¿verdad? Porque el consumidor no tiene por qué estar asumiendo costos de accidentes. Esto porque hablamos solo de accidentes, pero en carreteras tenemos más que accidentes. Si nosotros hablamos de la parte ambiental de humos, gases, vapores y partículas en una vía, pues los contaminantes son muchos. Y entonces no solo hablamos de accidentes, también hablamos de enfermedades, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de toda esta problemática de la contaminación. Algunos principios de la formación, normas de seguridad como un valor, es decir, tener las normas de seguridad como un valor, como un principio, es decir, así como tenemos el respeto de la vida, las normas de seguridad pues, en los espacios de movilidad
deberían ser igual, ¿verdad? Seríamos mejores peatones, pasajeros y conductores, ¿verdad? Si lo consideramos como un valor, como un principio, ¿verdad? Y bueno, aquí está la pirámide esta invertida que es la que pretendemos. Vean que pues lo que más deberíamos de tener son vías para peatones. Eso debería ser lo más amplio, lo más desarrollado, ¿verdad? Posteriormente, ciclistas, de tener vías que se contemple. De hecho, la ley 9660 ya contempla que todas aquellas nuevas obras viales, perdón, esas obras viales civiles se contemplen estos aspectos de peatones, pero también para ciclistas. El transporte público también se debe pues contemplar. El transporte de carga igual, hablamos pues de vehículos articulados. Sin embargo, en otros tiempos Costa Rica manejaba toda la carga pesada en tren. Salía de Limón, pasaba por toda la zona atlántica, Turrialba, Cartago, y llegaba a San José. Y lo mismo era de Punta Arenas a San José. Y de Punta Arenas a San José siempre me llamó la atención. Ya por mi edad tuve la oportunidad de viajar en ambas líneas férreas, tanto al Atlántico como al Pacífico, y uno veía en esos transportes, en una sola vía, transportaban personas, carga, no había metales, había yuca, banano, veía materiales de construcción, piedra, arena, de todo veía uno en los transportes. Bueno, esa parte de transporte de carga tenemos que trabajarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver qué es lo que el país requiere. Por supuesto, estos cambios afectan y generan grandes problemas sociales. Y, bueno, requerimos que nos ayuden esos grupos interdisciplinarios con aspectos sociales, económicos, culturales, a ver cómo le hacemos. Porque, bueno, ahora solo manejamos tren y la situación no es, pues, las quejas indican que no son pues las mejores, debemos de mejorarla. El problema de esto es cuando se deja de dar un servicio de este tipo que se van perdiendo esas grandes capacidades. ¿Capacidades de qué? Pues de gestión, capacidades pues de transacción, de qué va y qué viene, ¿verdad? Pues nos va a costar o nos está costando trabajo retomarlo, pero creo que en buena hora ya el país lo está retomando y a eso vamos, ¿verdad? En el Pacífico siempre me llamó la atención de que el tren funcionaba pues, con combustible propio, con energía propia. No necesitábamos una gota de combustibles fósiles de ningún otro lado. Costa Rica las tenía, excepto el de Limón. Bueno, eso lo podemos volver a retomar, es sumamente importante. Y vean que en última instancia, y lo de menor proporción en esa pirámide invertida es vehículo particular. No satanicemos el vehículo, por favor. Sí, no es que no podamos tener vehículo, yo creo que todos podemos tener vehículo, no hay problema. El asunto es que no todo lo vamos a usar para trabajar y para andar en todo momento pues, en esos espacios de uso de todos, ¿verdad? O como actualmente le llamamos en la vía pública. Yo prefiero llamarlo en esos espacios en los cuales debemos de compartir con personas que caminan, con bicicletas, con otros vehículos motorizados como las motocicletas, y bueno, y ahora vienen pues los vehículos eléctricos, ¿verdad? Que ya nos dan otra condición pues de movilidad. Sin embargo, siempre vamos a requerir de esos espacios. Muchas gracias y con esto termino mi presentación.